a nuestro corazón, y no solamente a nosotros, a cada uno de los hermanos que también fielmente se siguen conectando desde sus hogares. Padre Celestial, la vida cambia y las situaciones cambian, pero dice tu palabra que tú eres el mismo hoy y siempre, y serás así por los siglos de los siglos, Padre. Amén. Por eso estamos aquí, para adorarte, porque reconocemos que precisamente, Señor, en medio de las situaciones de adversidades, cuando más tenemos que levantar los ojos al cielo, mirarte a ti, esperar en tu nombre, Señor, y darte el honor y la gloria, Señor, que solamente tú mereces. Enséñanos a ver la vida desde una perspectiva bíblica correcta, aquella que da paz y que da tranquilidad al corazón y que aumenta la fe y nos da esperanza en la vida eterna que nos has dado por medio de nuestro Señor Jesucristo. Derrama de tu gracia, Señor, el día de hoy, que tu presencia hable a nuestros corazones, que tu Santo Espíritu prepare nuestra alma, nuestra mente, nuestros sentidos, nuestros corazones, nuestros cuerpos, y que tu palabra, Señor, sea la que escuchemos y la que nos anime y nos haga crecer en la fe, en el servicio. Ya hemos orado por la familia Carlillo, Padre, pero aún oramos una vez más, rogándote, Señor, por Cristo Jesús, que los llenes de paz, los llenes de tranquilidad, y, Señor, que ellos se regocijen, Señor, también, porque has llamado a tu presencia a tu hija Rosalba, Señor. Hoy ella estaría celebrando su cumpleaños. Sin embargo, tú has querido, Señor, llevarla. Tú quisiste celebrar con ella en el cielo, Señor, y hoy está gozándose. Así como los reyes de la antigüedad elegían, Señor, algún miembro de la sociedad para llevarlo al palacio y compartirle los manjares, pasear por los jardines, Señor. Tú has invitado a tu hija, Señor, a estar contigo, pero has querido que vaya para siempre, Señor. Y nos alegramos por ella, pero también por nosotros, porque nos has permitido la vida, Señor, y por eso estamos aquí. Perdona nuestros pecados, perdona nuestros pecados. Sé con nosotros el día de hoy, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Vamos a abrir nuestras Biblias, hermanos, por favor. El día de hoy quiero compartir con ustedes un mensaje que le he puesto como título Decisiones Radicales. Decisiones radicales. Hermanos, ¿qué es algo radical? La palabra radical, hermanos, es una palabra que en su raíz que en su origen significa raíz. La palabra radical, hermanos, es una palabra de la cual surge la palabra raíz. Radical, hermanos, es una palabra que sugiere un cambio de raíz. ¿Qué viene a tu mente o qué viene a tu memoria cuando alguien te dice, oye, es que tiene que haber un cambio, pero un cambio de raíz? Hablamos de un cambio total, de un cambio pleno, de un cambio absoluto, de un cambio, ¿verdad?, que da un giro de 360 grados en el que definitivamente lo nuevo que va a ocurrir, lo nuevo que se va a ver, es algo completamente distinto, es algo completamente diferente. Eso es radical. Radical es una palabra que puede tener una connotación positiva y puede tener una connotación negativa. La connotación negativa es cuando una persona es radical, es aferrada y no cambia por nada, ¿verdad?, y lo hace para mal. Pero radical también es aquella persona que toma una decisión que va a implicar un gran cambio. A lo mejor una carrera, una profesión, un negocio, un oficio, una manera de pensar o una creencia. El día de hoy yo quiero enfocarme a esto último, a un cambio radical, hermanos, en nuestra creencia, en nuestra fe, en aquello que nosotros hacemos, hermanos, delante de Dios. Creo yo, hermanos, que los cambios que suceden en la vida cotidiana son los que nos hacen pensar en cambios radicales. Por ejemplo, en la última década ha habido cambios radicales en el mundo. Por ejemplo, en Medio Oriente, ¿quién iba a pensar que algún día iban a caer gobiernos como o que iba a haber cambios en gobiernos como Irán, como Libia, como Irak, como Egipto, y esos países en donde los cambios realmente han sido radicales, donde la gente ha cambiado incluso su manera de pensar completamente distinta. Hace unos días, por ejemplo, se anunció que en Siria, un país completamente musulmán, el cristianismo está cambiando, está creciendo completamente. Esto va a implicar un cambio radical en la manera de pensar, en la forma de ser de las personas. Cuando hay un cambio radical, hermanos, en un país importante o en alguna parte del mundo,
el resto de países del mundo empiezan a considerar sus circunstancias, empiezan a considerar sus situaciones. Por ejemplo, hace algunos meses en España se habló de un cambio que estaban generando estas personas de chalecos amarillos, no sé si ustedes lo llegaron a escuchar. Se decía que ellos iban a llegar también a México y que ese cambio tan radical, a veces violento, ¿verdad?, tenía la probabilidad también de llegar a México. Es decir, los cambios radicales suelen ser vistosos y suelen ser muchas veces anhelados o buscados también por otras personas o por otros países. El día de hoy, hermanos, yo quiero hablar de un cambio radical en nuestra creencia, de un cambio radical en nuestra fe, de un cambio radical en nuestra vida que nos lleve precisamente a lograr eso, a lograr que alguien a nuestro alrededor vea ese cambio y quiera ese cambio, hermanos, en nosotros como personas, como familias o incluso como iglesia. Definitivamente, al hablar de decisiones radicales, hay muchas cosas en las que tenemos que tomar decisiones, pero yo quiero hablar de tres, a través de las cuales pretendo cubrir la gran parte, hermanos, de la vida cotidiana. Y la primera es yo o Cristo. El primer cambio radical, la primera decisión radical, hermanos, que tenemos que tomar es yo o Cristo. ¿Por qué hablar de mí en primer lugar? ¿Por qué yo? ¿Por qué no el planteamiento es Cristo o yo? ¿Sí me explico? Que incluso quizás gramaticalmente o socialmente sería lo más correcto. Bueno, porque yo, ¿verdad? El yo es algo con lo que el ser humano suele pelear, suele luchar. El yo primero, el yo hago, el yo esto, el yo el otro, yo. Y muchas veces, ¿verdad?, podemos darnos cuenta que habemos muchos seres humanos, no es la regla general, pero tal vez muchos, que tenemos un problema con el yoísmo, ¿verdad? Porque únicamente somos nosotros los que queremos ser los reyes, los que queremos tener la corona. E incluso a veces llegamos a Cristo, leemos la palabra de Dios, tenemos tiempo en la iglesia y sin embargo ese yo no ha muerto, ese yo sigue vivo, ese yo sigue predominando, ese yo sigue teniendo la corona, sigue siendo el rey, sigue siendo el que manda, sigue siendo el que gobierna, olvidándonos que Jesucristo, cuando nos llamó a tomar una decisión radical en ese sentido. Si el ser humano no toma una decisión radical con ese yo, entonces las demás decisiones pues simplemente no van a ocurrir, o los demás cambios no van a suceder. Un pasaje conocidísimo por todos, a donde les pido que me acompañen, se encuentra en el Evangelio de Mateo, capítulo 16, versículo 24. Mateo capítulo 16, versículo 24, decisiones radicales. La primera decisión de raíz, el primer cambio de raíz que debe de haber en nosotros es aquel que nos hace plantearnos la pregunta, ¿yo o Cristo? ¿Qué vas a escoger, hermano? ¿Qué vamos a escoger nosotros o qué hemos escogido cada uno de nosotros? Jesucristo deja en claro algo en este pasaje de la Biblia. Dice la palabra de Dios: entonces Jesús dijo a sus discípulos, Germán, ¿quieres venir en pos de mí? Entonces tienes que cumplir dos condiciones, dos requisitos. El primer requisito es que tienes que negarte a ti mismo. El segundo requisito es que tienes que tomar tu cruz. Y si tú tomas la decisión radical, ¿verdad?, de negarte a ti mismo, de tomar tu cruz, entonces puedes seguirme. Quiero que analicemos brevemente, hermanos, este pasaje. Dice Jesús, ¿quieres venir en pos de mí? ¿Quieres llamarte cristiano? ¿Quieres decir que estás conmigo? ¿Quieres decir que me perteneces? ¿Quieres decir que tú me sigues? Entonces tienes que tomar la decisión radical de renunciar a tus propios deseos. Eso significa negarse a sí mismo. Tienes que tomar la decisión radical de renunciar a tus propios deseos. Soy de las personas que digo, es que yo quiero disfrutar primero la diversión. Preguntaría, ¿cuál diversión? Porque el cristiano se puede divertir. Apenas en la predicación pasada yo decía que los hijos de Dios a veces nos olvidamos que Dios quiere que seamos felices y nos reímos. ¿Cuál diversión? Yo quiero disfrutar la diversión. Yo quiero gobernar mi propia vida. No quiero que nadie me diga nada. No quiero que nadie me mande. No quiero obedecer a Dios. No quiero asistir a la iglesia. No quiero cambiar. No quiero ser el bueno de la película cuando sea viejo. Dice Jesús, a ver, espérate. Si tú quieres seguirme, si tú quieres llevar el nombre de cristiano, tú tienes que tomar una decisión radical. Y la decisión radical es que tienes que renunciar a eso, a ponerte a ti en primer lugar para ponerme a mí en primer lugar.
Eso significa tomar la cruz. Es decir, tienes que ser una persona completamente dispuesta a obedecer mi voluntad, incluso en aquello que tal vez para ti puede ser extremo o difícil o que te cuesta. ¿Estás dispuesto? Dice Jesús. Piénsalo bien, piénsalo primero. Personalmente, hermanos, y no significa que así tiene que ser, cuando yo le comparto de Cristo a una persona, suelo decirle, mira, piénsalo bien. No es malo invitarlo a que acepte a Cristo en ese momento, es bueno. Si tú lo acostumbras, hazlo, está bien. Pero yo suelo decirle, piénsalo bien, porque recibir a Cristo va a implicar un serio compromiso. No es nada más que tú le pidas perdón a Dios por tus pecados. Él va a querer un compromiso contigo. Es una decisión que va a cambiar tu vida, va a ser algo bueno, pero tienes que pensarlo bien. Piénsalo hoy, piénsalo mañana, pero tampoco tardes demasiado. La decisión que tomes va a ser una buena decisión, va a ser la mejor decisión de tu vida, pero cuando tú digas sí, quiero que sepas que Jesús te está pidiendo que tú tomes una decisión radical. Él va a esperar un cambio en ti. Hermanos, ¿qué necesitamos para tener una iglesia poderosa, para tener un ministerio poderoso, para tener un impacto poderoso en el mundo? Necesitamos creyentes que estén dispuestos a tomar decisiones radicales. ¿Sí nos damos cuenta? Decisiones en las cuales yo digo, Jesús está en primer lugar, yo estoy en segundo lugar. A veces quizás si nosotros reflexionamos respecto a nuestra vida, nos damos cuenta que sí le hemos dado un espacio al Señor, pero en ese espacio que le hemos dado al Señor, le hemos dicho nosotros a Él, mira Señor, vamos a hacer un trato. En este trato, en mi vida se va a tratar de más de mí y menos de ti. Yo voy a gobernar, yo voy a ser el que va a mandar. Tú quieres un espacio en mi vida, te lo voy a dar, pero vas a estar aquí en este espacio pequeño. Esta va a ser tu parte. Yo aquí voy a ser el rey. Quiero por favor que me acompañen a Jeremías capítulo 8, versículo 1. El pueblo de Israel, hermanos, el pueblo de Israel, un pueblo conocedor de la ley, un pueblo conocedor de la escritura, un pueblo conocedor de los profetas, un pueblo, hermanos, que tenía siglos siendo ya reconocido en el mundo como un país teocrático. Llegamos a la época de Jeremías, capítulo 8, versículo 1 al 6, donde Jehová el Señor les tiene que hablar directamente y lo hace con fuerza, porque en ese momento ellos todavía, o una buena parte del pueblo, no había tomado la decisión radical entre yo y Cristo, en este caso entre yo y Jehová. Ellos seguían siendo los reyes de su propia vida. Dice la palabra de Dios en Jeremías 8, del 1 al 6. En aquel tiempo, dice Jehová, notemos esa parte, sacarán los huesos de los reyes de Judá y los huesos de sus príncipes y los huesos de los sacerdotes y los huesos de los profetas y los huesos de los moradores de Jerusalén fuera de sus sepulcros. Es decir, los van a humillar y los esparcirán al sol y a la luna y a todo el ejército del cielo, a quienes amaron y a quienes sirvieron, en pos de quienes anduvieron, a quienes preguntaron y ante quienes se postraron. No serán recogidos ni enterrados, serán como estiércol sobre la faz de la tierra, y escogerá la muerte antes que la vida. Hermanos, ¿qué decisión había tomado Israel? ¿Yo o Jehová? ¿Yo? ¿Sí se dan cuenta? Esa es la decisión que habían tomado. Y al tomar la decisión de yo o Jehová y elegir yo, empezaron a alejarse de Dios y estar dedicando su vida, hermanos, a adorar cosas completamente distintas que les traerían serias consecuencias, hermanos, en su vida. Versículo 3, y escogerá la muerte antes que la vida, todo el resto que quede de esta mala generación, en todos los lugares a donde arroje yo a los que queden, dice Jehová de los ejércitos. Les dirás a sí mismo, así ha dicho Jehová, el que cae no se levanta, el que se desvía no vuelve al camino. ¿Por qué es este pueblo de Jerusalén rebelde con rebeldía perpetua? Abrazaremos el engaño y no han querido volverse. Escuché y oí, no hablan rectamente, no hay hombre que se arrepienta de su mal, diciendo, ¿qué he hecho? Cada cual se volvió a su propia carrera, a su yo, como caballo que arremete con ímpetu a la batalla.
Señor, sí soy cristiano, pero esta es mi condición. En mi vida gobierno yo. Y llega el momento en que Dios les dice, tú eres rebelde con rebeldía perpetua. Hermanos, Dios exige mucho. Algunos creemos que no, pero Dios exige mucho. Dios desea que tomemos decisiones radicales. Él nos quiere completamente porque nos ha salvado completamente. Él nos anhela celosamente porque le pertenecemos. Y espera que tomemos una decisión radical no por el bien de Él, sino por el bien nuestro. Para que entonces la rebeldía, hermanos, no haya cabida en nuestro corazón y encontremos que nuestra vida, al final de cuentas, la estamos gobernando nosotros y no Él. Él espera un cambio, espera una decisión correcta. ¿Cómo cuál? Vayan conmigo a Hechos capítulo 11, versículo 19. Él espera una decisión radical en la que hay un cambio radical, en el que Jesús es el que gobierna y sí, existo yo como persona en una pequeña porción. Ahora voy a explicar esta parte importante. Quiero que notemos el cambio de la imagen anterior a esta, en la que yo gobierno y Jesús está por allí en un rincón, a esta imagen en la que le cedo la corona al verdadero rey y yo estoy ahí también, claro. Vamos a ver, por favor, Hechos capítulo 11, versículo 19. Hermanos, ¿estamos listos ya para aquellos, por supuesto, que quizás no lo hemos hecho, tomar una decisión radical, elegir ante la pregunta, ¿yo Cristo? Dice Hechos 11, 19. Ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, ese es el contexto, que hubo con motivo de Esteban, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales, cuando entraban en Antioquía, hablaron también a los griegos, anunciando el evangelio del Señor Jesús. Y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtió al Señor. Hermanos, ¿qué decisión habían tomado los cristianos que estaban siendo perseguidos? Esteban, un gran evangelista, está muriendo a manos del pueblo, ¿se acuerdan? Considerado de hecho el primer mártir del Nuevo Testamento. Una vez que matan a este varón de Dios llamado Esteban, se levanta una persecución semejante, es decir, todo aquel que se llamaba cristiano era expuesto a pasar la misma suerte que Esteban, a morir apedreado, a dar su vida por causa del evangelio. Pero las autoridades, no conforme con eso, les quitan sus propiedades, les quitan sus casas, los expulsan, ¿verdad? Les dicen, váyanse de aquí, aquí no queremos a los cristianos, pierden todo y se van. Estos cristianos que están siendo dispersados, que dejaron atrás su casa, su familia, su trabajo, sus negocios y todas las comodidades que tenían antes de ser creyentes y que ahora están perdiendo por causa de Cristo, tenían una buena razón, hermanos, para amargarse y para olvidarse del Señor. ¿De qué me sirve seguir a Cristo? Decía yo en una última predicación, ¿de qué me sirve ser bueno? No, ellos habían tomado una decisión radical. Cuando ellos se les preguntó, ¿yo a Cristo? Ellos dijeron, Cristo. ¿Y cómo podemos comprobarlo? Porque cuando ellos están siendo dispersados, van predicando la palabra de Dios. Van anunciando el evangelio del Señor Jesucristo. ¿Sí me explicó? Y dice que la mano de Dios era con ellos. Esa es una decisión radical. Hay un canto que personalmente me gusta mucho que dice, no miro las circunstancias, no, miro su amor, su grande amor, yo no me guío por vista, alegre soy, o alegre estoy. Vamos al versículo 22, allí mismo de Hechos capítulo 11. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía. Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Acompáñenme a Juan capítulo 3, versículo 30. Hablemos de Juan el Bautista muy brevemente. Juan el Bautista, el precursor del Señor Jesucristo, aquel que fue llamado para anunciar la venida del Verbo de Dios que quita el pecado del mundo. Uno esperaría que este gran varón de Dios, cuyo nacimiento se profetizó generaciones antes, terminara en la cúspide, terminara en la cima
Pero ¿qué creen, hermanos? Terminó en una cárcel y, por cierto, decapitado. ¿Qué decisión radical habría tomado Juan el Bautista? ¿Qué había en su mente? Dice Juan capítulo 3, versículo 30, hablando respecto a Jesús: es necesario que Él crezca, pero que yo mengüe. Hermanos, renunciar a nuestro yo para ceder el control de nuestra vida a Cristo no significa perder nuestra identidad. Claro que no. Algunos de los jovencitos de nuestra iglesia acaban de hacer exámenes a nivel medio superior, algunos están en la universidad. No significa que no pueda ser un ingeniero, un arquitecto, un abogado, un empresario, etcétera, etcétera, un comerciante o algún otro oficio o profesión que tú puedas seguir. No. Se refiere a que todo en nuestra vida busca agradar al Señor. Con todo lo que hay en nuestra vida, en todo lo que hacemos, es a Cristo a quien queremos darle el honor, la gloria, la honra. Lo que nos importa es Él. Si a Él le agrada, entonces lo voy a hacer, voy a emprender, voy a ir, voy a caminar, voy a decidir, porque yo he tomado una decisión. Mi decisión radical: yo, Cristo, dice Jesús, espera que sea Cristo. 2. La segunda decisión radical que necesitamos tomar es: ¿lo bueno o lo mejor? Hermanos, el mundo tiene cosas buenas. No tenemos por qué decir que todo hay gente que dice: no, es que todo en el mundo es del diablo, todo en el mundo es de Satanás. No, hermanos, no es cierto. Claro que hay cosas buenas en el mundo y hay que trabajar y hay que luchar por ellas. Pero el punto es, la decisión radical que tenemos que tomar es: ¿lo bueno o lo mejor? Génesis capítulo 22, versículos 2 y 3. Vamos a hablar de un hombre llamado Abraham que tuvo que elegir entre lo bueno y lo mejor. Y al elegir entre lo bueno y lo mejor, tomó la decisión vamos a ver nosotros, Génesis capítulo 22, versículo 2, incluso que le llevó a un punto en el que incluso tuvo que hacer un sacrificio. Porque seguir a Cristo, hermanos, algunas ocasiones nos va a llevar a hacer sacrificios, a tomar sacrificios que valen la pena. Dice Génesis capítulo 22, versículo 2, y dijo: toma ahora tu hijo, tu único. Hermanos, para Abraham, el tener a un hijo era una de las mejores cosas que le habían ocurrido en la vida, ¿cierto? Era de lo mejor, era una bendición impresionante. Eso era bueno. Isaac, a quien amas, y vete a tierra de Moriah y ofrécelo allí en holocausto sobre uno de los montes que yo te diré. Y Abraham se levantó muy de mañana y enalbardó su asno y tomó consigo 2 siervos suyos y a Isaac su hijo y cortó leña para el holocausto y se levantó y fue al lugar que Dios le dijo. Hermanos, lo bueno es su hijo, pero lo mejor era ofrecérselo a Dios. Era una decisión radical y la tomó. Hermano, ¿hay algo de valor que tengas tú hoy que ofrecerle en sacrificio a Dios? ¿Sí me explico? Señor, yo te voy a ofrecer a ti en sacrificio. Lo mejor que yo tengo es mi familia. Te voy a ofrecer mi familia, te voy a sacrificar mi familia. Lo mejor que tengo es mi carrera, lo mejor que tengo es mi economía, lo mejor que tengo es mi intelecto, lo mejor que tengo es mi juventud, lo mejor que tengo es mi madurez, lo mejor que tengo es mi vejez, lo mejor que tengo es lo que sea. Señor, te lo voy a sacrificar a ti, lo voy a usar para ti. Decide tú qué hacer con él, en qué quieres que lo invierta, Señor. ¿Sí nos damos cuenta? A lo mejor pienso en algún joven, alguna señorita, algún hermano que tiene una profesión y dice, Dios me ha permitido tener esto, le voy a consagrar mi carrera al Señor. Ahora a cada persona que llegue a mi negocio, persona a la que yo voy a abrir mi negocio para adorar a Dios. Si Él quiere que me dé de comer con Él, pero persona que venga a mi negocio, persona que le voy a dar un folleto, persona que le voy a decir que Cristo le ama cuando se vaya. Le voy a ofrecer mi carrera.
Y en esa carrera que yo tengo, a donde quiera que yo vaya, todos los proyectos que desarrolle, con toda persona que yo conviva, le voy a decir que yo vivo para Dios, que yo vivo para Cristo. Que ese proyecto, que todo lo que yo voy a hacer, primero que nada voy a buscar honrar a Dios. Y si un día el Señor me llama a su obra, me llama al ministerio, me llama al campo misionero, entonces yo me voy a ir porque yo le voy a dar a Él lo que yo tengo. Hace algunas semanas, por ejemplo, publicaba yo en el Facebook que ¿por qué no aquellos hermanos que dominan alguna materia se ofrecen para darle clases a los jovencitos de nuestra iglesia? En la iglesia tenemos niños que honestamente, hermanos, yo no sé cómo le están haciendo los papás hoy con los hijos. ¿Cómo les enseñas las multiplicaciones, las divisiones, las sumas, los quebrados, esas cosas que a lo mejor los que tuvimos la oportunidad de estudiarlo ya ni nos acordamos, ¿no? Pero qué maravilloso sería tener en la escuela, hermanos, yo domino matemáticas, yo domino inglés, yo domino física, yo domino química, yo domino biología, hermanos, yo voy a dar clases de regularización en la iglesia, tenemos una cuenta pagada de Zoom, ¿verdad, hermanos? Tal día, tal hora, conéctenme a todos los jovencitos de la iglesia que yo voy a dar clases de regularización y les voy a enseñar, porque yo voy a sacrificar, lo mejor que yo tengo es mi intelecto y yo se lo voy a dar a Dios. Yo también tengo tarea, también tengo familia, también tengo compromisos, también tengo esto, pero yo lo voy a hacer. ¿Sí me explico, hermanos? No necesariamente es sacrificar a un hijo. Para él lo mejor que tenía era un hijo. Nosotros tenemos otras cosas. Lo mejor que voy a sacrificar es mi tiempo. Es que el sábado es el único día que descanso, pero el sábado es el día que puedo dar esa clase de regularización, que puedo dar esa clase de esto, pues 1 hora a lo mejor. ¿Sí me explico? ¿Hay algo de gran valor en mi vida que debo de consagrar a Dios? ¿O que debo de estar dispuesto a colocarlo por debajo de mi amor, hermanos, a Dios? ¿Qué estaría dispuesto a sacrificar por Dios? Hebreos 11:24. Hebreos capítulo 11, versículo 24. La palabra de Dios habla de otro hombre llamado Moisés que tomó una decisión radical entre lo bueno y lo mejor. Moisés estaba muy bien en el palacio, hermanos, de Faraón. Lo bueno era disfrutar de la comida, de los manjares, de la cultura, de la casa, de la habitación que había, hermanos, allí en el palacio. Eso era bueno, pero él eligió lo mejor. Hebreos 11:24, por la fe Moisés, hecho ya grande, rehusó, sacrificó llamarse hijo de la hija de Faraón. Allí está lo bueno. Escogiendo antes ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar de los deleites temporales del pecado. Lo mejor fue elegir al Señor, teniendo por mayor riquezas el vituperio de Cristo. ¡Qué radical, hermanos! ¿No es cierto? Esa es una decisión radical. Que los tesoros de los egipcios, porque tenía puesta la mirada en él, galardón. Hermano, yo quiero que tú y yo, los hermanos que están viendo la transmisión y los hermanos que estamos aquí, que hoy salgamos con un pensamiento en nuestra cabecita. Dios no es alguien que nos pide poco. A veces creemos, es que lo poco que le puedo dar a Dios, lo poco que le puedo ofrecer al Señor, lo poco que le puedo dar, no, ya vamos a cambiar ese chip, vamos a cambiar esa manera de pensar. El Señor no me está pidiendo poco, me está pidiendo mucho. Me está pidiendo sacrificios, decisiones radicales. Moisés pudo haber pasado una vida de comodidad y era bueno, pero eligió lo mejor. Y lo mejor muchas veces es compartir de Cristo, lo mejor muchas veces es dar testimonio, lo mejor muchas veces es ser el bueno de la película, como decía hace un momento. Les voy a leer un pasaje, dice: esto pues digo y requiero en el Señor, que ya no anden como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente, entre lo bueno, entre lo que disfruto hoy. Bueno, yo sí voy a tener a Cristo, pero disfruto hoy y me arrepiento mañana. Habemos cristianos que somos así. Si yo le puedo pedir perdón a Dios y Él me va a perdonar todo, entonces acepto a Cristo, pero disfruto hoy y me arrepiento mañana. No, dice, teniendo el entendimiento entenebrecido, ajenos de la vida de Dios. Lo mejor es la vida de Dios, por la ignorancia que en ellos hay, por la dureza de su corazón, dice Efesios capítulo 4, versículos 17 y 18. No hay prácticamente un libro de la Biblia donde la palabra de Dios no nos llame a tomar una lección entre lo bueno y lo mejor. 3, para terminar. ¿Han oído ustedes esta frase, hermanos? A ver,
llamo su atención. Mira, en esto no hay más, ¿es blanco o es negro? ¿Han oído ustedes esta frase? ¿Qué significa? Uno o lo otro, no hay más. O sea, no hay punto intermedio. No hay, oye, pero no podría, no. ¿Es blanco o es negro? ¿Es Dios o es el mundo? Es una decisión radical. Es una decisión que yo debo de tomar hoy. Cuando la iglesia en Arenal, cuando tú, cuando yo, cuando nosotros tomemos decisiones radicales, entonces la mano del Señor va a estar mucho más con nosotros, va a haber cosas más grandes, y ese cambio radical se va a expandir, se va a ver, se va a oír, se va a escuchar en otros lugares, y va a haber otras iglesias que van a decir, oye, queremos ser como esta iglesia. ¿Qué fue lo que tuvieron que hacer? ¿Qué es lo que están haciendo? ¿Qué cambios hicieron? ¿A qué se arrepintieron? ¿Qué sacrificaron? ¿Qué decisiones tomaron? ¿Por qué está ocurriendo eso? Bueno, es que nosotros tomamos decisiones radicales. Decidimos darle el trono de nuestra vida a Cristo. Decidimos elegir entre lo bueno y lo mejor, pero sobre todo entre la muerte y la vida. Elegimos, dice Daniel capítulo 3, versículo 6, lo siguiente: ¿la muerte o la vida? Dice la palabra de Dios, Daniel capítulo 3. Como es una lectura grande, voy a ir saltando algunos versos con el propósito de ser práctico, pero ustedes quizás algunos conocen la historia, y si no la conocen completa, pues léanla en casa. Va a ser sencillo de entender, ya que es un pasaje sencillo de entender. Dice la escritura, la palabra de Dios en Daniel capítulo 3, versículo 6: y cualquiera que no se postre y adore inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. Dice la Biblia, hermano, los ubico en el contexto. Históricamente el pueblo de Israel ha sido llevado a la cautividad babilónica, ¿recuerdan? El rey Nabucodonosor es incitado en su ego, en su yo, por algunos siervos suyos. Levanta una estatua, y aquel que no se postre ante ella, Señor, copela o cuello. Era una estatua de él. Era una estatua en la que el mundo lo iba a adorar a él. Ya no tenían que dirigir oraciones a Dios, oraciones a nadie, a ti nada más, porque tú, oh rey, eres grande, eres sabio. Dijo, sí, yo debo de ser adorado. Dice, y al que no, al horno de fuego. La gente en aquel entonces iba a tener que tomar una decisión radical: la vida o la muerte, no había más. De hecho, el propósito de esa decisión o de ese encomio hacia el rey era destruir a los judíos, específicamente a Daniel y a sus amigos que adoraban a Jehová, porque tenían celo de ellos. ¿Lo recuerdan ustedes? Y el rey, ni tardo ni perezoso, hace caso, levanta la estatua, edita una ley o dicta una ley, la ley se hace realidad. A quien, cuando se escuchen los tambores, los tamboriles, el arpa, la zampoña y todos los instrumentos musicales, entonces hay que postrarse delante del rey, porque el que no lo haga, al horno de fuego. Todo el mundo se enteró, todo el mundo se enteró. Versículo 12: hay unos varones judíos, los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, Sadrach, Mesach y Abednego. Estos varones, oh rey, no te han respetado, no adoran tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Esto confrontó a Sadrach, Mesach y Abednego. Sadrach, Mesach y Abednego, hermanos, se encontraron en un momento de su vida en la que tuvieron que tomar una decisión radical. A ver, vamos a conocer muy brevemente a estos jovencitos. ¿Quiénes eran Sadrach, Mesach y Abednego? Eran amigos de Daniel. Es muy probable, es mi opinión personal, es muy probable que dada la integridad de Daniel, dada la sabiduría de Daniel, el amor que tenía por Jehová, que él contagió a esos amigos de su fe e hizo que ellos como él no se contaminaran y eligieran a Jehová. ¿Sí me explico? Daniel es un hombre que ya había tomado una decisión. La decisión entre la vida y la muerte para Daniel era clara. La muerte, si es necesaria, con tal de que yo me mantenga adorando a Jehová. Y prueba de ello, ustedes lo pueden leer en el capítulo 1, cuando él rehúsa comer la comida del rey. ¿Se acuerdan ustedes? Sus amigos ven eso, le contagian con el mismo deseo de Dios, y entonces cuando ellos tienen que ser confrontados con el horno de fuego, ellos dicen la muerte. Y al elegir la muerte están eligiendo a Dios. Pero como todo tiene, hermanos,
cumplimiento y el precio se tenía que pagar, llega a oídos del rey que ellos están siendo rebeldes, y dice el versículo 15. Hablan con ellos, los confrontan. Ahora pues, están dispuestos para que al oír el son de la bocina, de la flauta, del tamboril, del arpa, del salterio, de la zampoña y de todo instrumento de música, se postren y adoren la estatua que he hecho. El rey personalmente fue a verlos. Es tu jefe en el trabajo, es el dueño de la empresa, es el jefe en la oficina, es el amigo que tú aprecias, te está confrontando con tu fe. Porque si no lo adoras, en la misma hora, dice, serán echados en medio de un horno de fuego ardiendo. ¿Y qué Dios será aquel que los libre de mis manos? Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor. Hermano, déjame decirte quién es Nabucodonosor, porque no pienses que era un Germán cualquiera, ¿no? Nabucodonosor, hermanos, era un hombre poderosísimo. Poderosísimo. Era un hombre extremadamente sabio e inteligente. Era un gobernador era un hombre que tenía un imperio impresionante. Yo quiero que pienses que él viene delante de ti y te dice, con que no estás dispuesto a obedecer mi ley. Bueno, mira, vamos a hacer esto. Voy a hacer que toquen los instrumentos musicales, y en este momento lo vas a hacer. Yo creo que me temblarían las patitas, hermanos. Se me secaría la garganta y le diría, ¿lo puedo pensar? ¿Me puede repetir la pregunta? Pero estos hombres habían tomado una decisión radical. Dice el versículo 16. Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. He aquí nuestro Dios a quien servimos puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, rey, nos librará. Y si no sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, ¿qué clase de valor se requerirá para responderle eso a un hombre como Nabucodonosor? ¿Qué clase de decisiones se tienen que haber tomado en el corazón como para tener el valor, hermanos, de pararse frente a un hombre que tiene el poder sobre tu vida y decirle, sabes que no lo voy a hacer? Y no lo voy a hacer porque yo adoro a un Dios ya y no lo voy a cambiar. Y quiero que te quede claro una cosa, rey. Mi Dios me puede salvar. Versículo 18. Y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Hermanos, los tiempos han cambiado. El COVID es hoy Nabucodonosor, hermanos. El COVID es hoy Nabucodonosor que nos dice, oye, o adoras la ciencia, o te das cuenta que tu Dios no te sirve porque mira, te voy a quitar la vida porque no te sirve. Decide mejor buscar otra cosa porque mira cuántos hermanos se están enfermando, mira cuántos hermanos se están muriendo, y ahora te voy a atrapar a ti. ¿Qué decisión tomamos en ese momento, hermanos? ¿La muerte o la vida? Porque muchas veces cuando es la muerte, cuando es la enfermedad, cuando es el dolor, hermanos, lamentablemente un elevado número de cristianos, cuando hemos estado en situaciones así, terminamos maldiciendo a Dios, renegando de Dios, deshonrando a Dios. Pero Dios tiene poder para salvarnos, hermanos, y si no, aún así lo vamos a seguir adorando a Él. Porque Sadrach, Mesach y Abednego sabían que en el momento en el que ellos entraran al horno de fuego y murieran, su Dios, por el cual ellos habían decidido radicalmente, los iba a recibir en el calor de su presencia. Por si fuera poco, dice la palabra de Dios que el horno mandó a encenderse con un fuego 7 veces mayor del común. Tanto que los hombres que cargaron a Sadrach, Mesach y Abednego, cuando se acercaban, la flama los quemaba. ¿Se acuerdan ustedes de eso? Pero ellos cayeron adentro y el ángel de Jehová, Cristo preencarnado, los estaba esperando. Y así como Daniel en el foso de los leones durmió acolchonadito,
Ellos cayeron en un lugar fresco, porque el Señor, a quien radicalmente decidieron elegir, los recibió en sus brazos. Hermanos amados, Dios tiene grandes exigencias para nosotros. Las decisiones que tenemos que tomar son radicales. Necesitamos ya tomar decisiones radicales. La vida cristiana no es blanco o es negro, nada más. No hay de otro. ¿Qué decisión vamos a tomar? ¿Qué vamos a hacer hoy? ¿Queremos una iglesia grande? ¿Una iglesia poderosa? ¿Una iglesia fuerte? Tenemos que tomar entonces decisiones radicales. Si un día el Señor, en su gracia, hace que tengamos que tomar la decisión, hermanos, entre la muerte y la vida, que nos dé sabiduría, hermanos, para elegir la muerte si es necesario, para que eligiendo la muerte, Él nos dé la vida. Que Dios les bendiga, hermanos.